Y vamos a hablar acerca del hogar Casita Feliz, porque de feliz poco tenía, porque hubo una denuncia por parte de la Secretaría de Niñez y Familia, de allí pasó por un proceso penal a un juicio donde hubo condenadas. Está con nosotros la secretaria de Niñez y Familia, Karina Iradi. Muchísimas gracias por acercarse. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó con este hecho puntualmente, con la Casita Feliz? Esto está ubicado en el barrio Tres Cerritos en su momento. Sí, así es. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo que significa una supervisión constante de los espacios. Tomamos conocimiento en función de una supervisión de otro hogar, ¿no? De otro hogar de niños que se llama Rosa Niño, que había una niñita que estaba en el espacio, estaba un poco complicada con los demás residentes del espacio. Se da obviamente la orden en la supervisión de que efectivamente la acompañemos, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Digo, nosotros tenemos una diversidad de chicos con diversidad de problemas y específicamente para cada niño hay que hacer un plan de abordaje. Entonces, cuando vienen a supervisión comentándome la situación de esta niñita en particular, doy la orden específica de que se haga una modalidad de trabajo. En la supervisión, aclaro, no es una supervisión que hago yo solamente, sino que se hace con el equipo interdisciplinario, coordinación de hogar, Sí. equipo jurídico y equipo de dispositivo, ¿no? En términos generales. Sí. Y yo conduciendo lo que es la supervisión. Le pido que regresen a la semana siguiente para ver cómo estábamos con este nuevo plan de abordaje, y en esto recibo la noticia por parte del equipo interdisciplinario y por parte de la coordinadora de ese hogar que esta niña, frente a estos desbordes y en este intento de trabajar un espacio abierto de diálogo, de bajar un poco la conflictividad que tenía, manifiesta, ¿no? La consulta de si es que le iban a hacer lo mismo que le hacían en el otro hogar. Ella estaba en ese hogar particularmente porque había sido devuelta de un proceso de guarda, ¿no? O sea, la habían adoptado y la familia la devolvió. Era una guarda con fines de adopción que no prosperó. Bien. Pasa por ese proceso primero. Claro, pasa por todo un proceso, no prosperó, entonces fue restituida bajo la responsabilidad estatal, y en ese sentido, con muy buen criterio, los jueces nos piden que no volvamos, ¿no?, a los chicos al hogar del cual salió, salvo honrosas excepciones, para evitar, digamos, la estigmatización por parte del padre. Estaba en un proceso de adoptar, no progresa esa adopción y en vez de volver al hogar donde había salido, pasa a otro hogar. Así en es. ese hogar empieza con conductas, digamos, empieza ella con Sí. conductas disruptivas, ¿no? Y esto hay que entenderlo también. A nosotros nos pasa esto, si es muy frustrante para un niño también el que no prospere su proceso, ¿no?, de guarda. Es frustrante. Hay que acompañarlo y vienen enojados de ese proceso. Digo, pensemos que ya atraviesan todo lo que significa, ¿no?, el no estar en su familia biológica, con todas las connotaciones que eso lleva a nivel personal, y que además, cuando se dé la posibilidad de una familia diferente a través de ¿no?, la posibilidad de una adopción, cuando eso no resulta factible, también nuevamente tenemos estas recaídas. Cuando ella vuelve a ese hogar, entonces distinto del donde ella había salido, ahí los operadores notan... Empieza ya con conducta disruptiva, se hace el abordaje, se trabaja fuertemente en espacios de escucha, y ella manifiesta esto. Cuando esto me manifiestan en supervisión... ¿Qué dice ella puntualmente? Específicamente, cuando se le indaga respecto de esto, se consulta qué significaba lo que te hacían en el otro hogar, es si no le iban a bañar con duchas frías, si no la iban a ahogar, ¿no? Entonces... o sea, ella estaba con miedo de que en ese nuevo hogar le hagan lo mismo que ya le hacían, que era ducha fría y ahogarla. Sí, ducha fría vestida, ¿no? Esto también, porque no es una mecánica de tranquilización, no es una mecánica la ducha fría en esos niveles que asemejan una tortura, honestamente, ¿no? Entonces digo, porque muchas veces se trata de desvirtuar qué es lo que significaba el calmar una niña que está en crisis. Meterla en una ducha fría. No, eso no es viable. No, médicamente no está recomendado, y no es algo que sea natural. Que nadie haría a su hijo, que ¿no? nadie la haría, Tampoco. sin lugar a Empecemos dudas. con una cuestión de coherencia. En estos espacios son espacios de cuidado. Totalmente. ¿No? Ahí entonces ellos detectan esto y ahí le avisan inmediatamente vienen a supervisión. En esa supervisión, obviamente,
se hace todo lo que corresponde, el abordaje y demás para poder obviamente contener esta situación, Claro. ¿no? Inmediatamente se hace la denuncia, ¿no? Y sacamos la resolución en donde procedemos a intervenir al dispositivo. Interviene en la casita feliz. Sí, sí, sí. Intervenimos en la casita feliz y sacamos a todo el personal. Absolutamente a todo el personal. Cuando decimos todos, ¿cuántos? En ese momento, todos los operadores eran, creo que 16 operadores, 16 o 18 operadores, ya no recuerdo bien, pero todo el personal se cambia. Porque efectivamente uno dice, si esta mecánica, ¿no?, está instalada y no es una cosa aislada, efectivamente es algo que hay que investigar y tal vez y otros preventivamente estas personas no pueden seguir al cuidado de estos chicos. Claro. ¿Ustedes averiguan ahí si otros niños estaban padeciendo lo mismo que esta niña? Nosotros hacemos la consulta porque... ¿Y cuántos años, perdón, esta nena? En ese momento era más pequeña. En ese momento estamos hablando, hoy la chiquita tiene 13 años, estamos hablando de hace 2 años atrás, pero es una chiquita que está institucionalizada de larga data, ¿no? Porque esto también, digo, los chicos tienen una historia en este espacio a veces en donde efectivamente no hay familia para que ellos vuelvan y empiezan a crecer con nosotros. Escuchen esto, ¿no? O sea, no estamos hablando, esto es repudiable en cualquier ámbito, pero este era un hogar de niños, donde había niños judicializados, donde uno entiende que allí están los mejores profesionales, personas que han estudiado, que saben abordar diferentes problemáticas, y de repente una nena dice, me van a ahogar, me van a hacer la ducha fría, me van a meter con ropa para que yo me calme también en este lugar. O sea, lo tenía hasta naturalizado. Interviene en Casita Feliz, se entrevistan con otros niños. Sí, sí, también, pero a través, perdón, y esto sí hablo de lo técnico y es importante, porque el abordaje siempre se hace con equipo interdisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que están en mejores condiciones de poder acompañar a un niño y efectivamente nosotros verificando la posibilidad de que esto no haya sido una situación aislada con la niña, sino de qué se trataba, era investigar de qué se trataba. Exacto. Y varios niños nos comentan esta situación, esto inmediatamente, ¿no?, se conoce de manera institucional y es ahí donde también vienen otros profesionales y me dicen, en una consulta, porque nosotros tenemos también psicólogos clínicos tratantes en la Secretaría, vino una hermana de un niño que está en ese hogar y nos comentó esta situación, ¿no?, vincula a esto. Entonces se empieza a generar todo lo que tiene que ver con una investigación que corresponde a sede administrativa y obviamente siendo muy cuidadosos a los fines de no entorpecer un proceso judicial. Porque, digo, cuando uno se entera de esta situación, lo primero que manda en nuestro protocolo es hacer la denuncia. Para entender ya toda la historia, ¿cuántos niños detectaron ustedes con este grupo interdisciplinario que habrían padecido las duchas frías? Y yo les cuento un detalle, porque la producción se comunicó y personalmente hoy he hablado con el fiscal Ramiro Ramos Osorio, quien ha llevado esta investigación, y me contó un detalle, por ejemplo, que un nene o una nena se había hecho un tatuaje de estas que vienen en los que son removibles, en los chicles. Bueno, cosa que por ahí se lo puede hacer algún niño. Se lo hacen muchos niños. Y que una profesional de ese lugar se lo borró con una virulana de hierro, de metal. Sí, sí, esas esponjas para lavar las asaderas. Exactamente. Para entender un poco, digo, la violencia que tal vez algunos niños... Y hoy me decía el doctor, pues yo le preguntaba, le insistía sobre las edades, secretaria. Me decía niños desde 3 años, 5, 6, 7 y un poquito más. Sí, sí, tope era en ese momento 11 años. A esos niños se les hacía daño. A esas edades. Sí, sí, de hecho muchos niños han prestado su declaración, ¿no?, diciendo tales y tales y tales y tales personas nos hacían esto. Ahora, porque me estoy quedando sin tiempo, secretaria, ¿cuál ha sido la condena? 9 personas llegan imputadas. ¿Y cuáles eran los roles de estas 9 personas que finalmente 6 son condenados? Bien, hay una coordinadora del hogar y los otros son operadoras convivenciales, ¿no? La coordinadora es como la que, digamos, la que está a cargo del hogar, es la jefa del hogar, por decirlo de alguna manera. Un hogar se estructura de la siguiente manera.
coordinación, equipo interdisciplinario y operadores convivenciales. Claro. ¿No? En este caso, quienes estaban señalados por los chicos en la investigación inicial que nosotros realizamos, era la coordinadora y 6 operadoras convivenciales, respecto de los cuales inmediatamente teníamos distintas situaciones, digamos, a nivel laboral. Había gente de planta permanente y gente contratada, sí. ¿no? La gente de planta permanente pasa a disponibilidad en lo que es el ministerio, porque obviamente no iban a seguir prestando en este espacio funciones, y en lo que hace al personal contratado, en el ejercicio de las cláusulas que nos habilitan, rescindimos el contrato. ¿Cómo seleccionamos a los contratados? Bueno, mire qué interesante, porque eso la verdad que es muy buena su pregunta, porque cuando uno llega a un espacio, uno trabaja con la gente que está, y en esto se aclaró que toda esta gente estaba ya prestando servicios en el espacio cuando yo llego. Pero es más, yo no la gente... nombro a la jefa del hogar, ¿no? Muchos de ellos tienen alguna especialización. Hoy nosotros, en lo que hace a la contratación de personales a cargo del cuidado, son técnicos en niñez. Nosotros no solamente que tienen una certificación diciendo yo tengo esta titulación, y es más, tenemos hasta estudiantes de psicología, estudiantes de sociología, estudiantes universitarios que además son técnicos, ¿no? O sea que eso también nos da un plus adicional. Pero además pasan una entrevista que es un psicolaboral, en donde no solamente, esto es llevado adelante por profesionales de psicología, no solamente se ven si no tienen perversiones o algunas cuestiones vinculadas a su constitución personal para el desempeño del rol, sino si efectivamente entienden lo que significa estar en un espacio de cuidado. Secretaria, ustedes se advierten esto porque una niña mostró algo y allí personas con muy buen tino le dieron importancia a su relato. Déjeme tranquilo que todos los niños, y esto le digo como papá de 2 niñas muy pequeñas también, déjeme tranquilo que todos los niños y niñas, desde bebés hasta adolescentes y un poco más grandes, están cuidados como se debe en los 21 dispositivos hogares que tiene el Estado, por favor. Mire, nosotros trabajamos fuertemente para ello, ¿no? Al punto tal también que buscamos todos los mecanismos para evitar, ¿no?, el error humano, porque esto también es real. Y nos tocan realidades respecto de los chicos muy diversas. Hay niños que han quedado huérfanos y no tienen a más nadie, y hay niños que están dentro de este espacio porque sus propios progenitores y entornos familiares dicen yo no puedo más. Y lo dejan en una comisaría, ¿no? En donde el papá o la mamá o el entorno familiar se lava las manos respecto de la crianza, y son niños complejos. ¿Cuántos niños y niñas nosotros tenemos en la provincia más de 280 niños en estos 21 dispositivos. En el interior son 80, acá son 203 niños, 283 son en este momento. Igual esta es una cifra variable. Si usted me preguntaba el año pasado, eran 360. ¿No? Hoy hay 200. Hoy hay 283, y esto también habla de que uno también va construyendo escuelas, ¿no? Porque nosotros lo que deseamos es que no haya niños en los hogares, porque lo deseable es que un niño crezca en su familia. Y aparte tengamos presente de que sobre todo en la etapa adolescente y preadolescente, es más, hoy día estuve recorriendo los hogares y muchos me dicen yo quiero volver a mi casa, ¿no? Quiero volver con mi papá, pero sus papás no están aptos para el cuidado, ¿no? Esto son muchas variables, y eso también a veces genera que los chicos no quieran estar con nosotros. Lo que sí nosotros hacemos es seguir formando al personal, seguir capacitándolo. De hecho, no solamente al personal a cargo del cuidado, sino también a los equipos técnicos. El día jueves estamos lanzando una nueva capacitación interna que la estoy dictando yo en la primera clase inaugural, también desde una mirada de abordaje y cómo no omitimos absolutamente nada. Secretaria. Y además le quiero contar que hay capacitaciones de formación profesional nivel 3 con certificación nacional, con validez nacional, aprobados por el Ministerio de Educación de la provincia. Digo, se ha avanzado muchísimo para que efectivamente no haya ninguna excusa a la hora de prestar servicio en estos espacios que sí son difíciles, pero que esa es nuestra tarea y lo sabemos. Le agradezco. Sigan auditando, mirando a los niños, atento a todos, porque algo por ahí, pese a todo, por ahí nos sorprende, ¿no? Así que le agradezco, secretaria, me he quedado sin tiempo, ha sido muy amable, ¿no? La secretaria de Niñez y Familia, Karina Iradi.